¿Y si la sustancia que la humanidad ha celebrado durante milenios como símbolo de liberación, creatividad y conexión social, fuera en realidad un adversario silencioso, que reescribe la arquitectura misma de quien la consume? El alcohol no es simplemente una bebida, es un experimento químico que cada persona realiza sobre su propio organismo, ignorando que cada sorbo desencadena una cascada de transformaciones moleculares, que alteran desde la estructura celular hasta la percepción de la realidad. Lo que comienza como una sensación de euforia y desinhibición, termina convirtiéndose en un pacto faustiano, donde el precio se cobra en territorios que la conciencia ordinaria jamás alcanza a percibir. La ciencia ha desentrañado los mecanismos ocultos de esta transformación, y lo que revela, no es una simple cuestión de excesos ocasionales o pérdida de control momentánea, es una reprogramación sistemática de la biología humana, que opera en dimensiones tan íntimas que desafía la noción misma de identidad y autonomía personal. Cuando el etanol atraviesa la barrera de los labios, su viaje apenas comienza. En cuestión de minutos, esta molécula extraordinariamente simple penetra las paredes del estómago y el intestino delgado, distribuyéndose por el torrente sanguíneo con una eficiencia que supera casi cualquier otra sustancia consumida voluntariamente. A diferencia de los alimentos que requieren digestión compleja, el alcohol se absorbe directamente, alcanzando concentraciones significativas en la sangre en menos de 30 minutos. Este proceso, aparentemente inocuo, marca el inicio de una transformación que afecta prácticamente cada sistema del cuerpo humano. El hígado es el laboratorio bioquímico responsable de más de 500 funciones vitales. Se convierte en el campo de batalla principal. Las células hepáticas activan la enzima alcohol deshidrogenasa, iniciando una secuencia de reacciones que intentan neutralizar al invasor, pero esta defensa tiene un costo. Cada molécula de etanol metabolizada genera acetaldehído, un compuesto tóxico, que daña el ADN celular y provoca inflamación. El cuerpo humano no evolucionó para procesar cantidades significativas de alcohol. Su capacidad metabólica está diseñada para lidiar con las pequeñas cantidades de etanol, que se producen naturalmente en el tracto digestivo durante la fermentación de carbohidratos. Cualquier consumo más allá de estas trazas representa una sobrecarga para un sistema que funciona al límite de su capacidad, y mientras el hígado trabaja incansablemente para desintoxicar, el alcohol ya ha cruzado otra frontera mucho más inquietante, la barrera hematoencefálica. El cerebro humano, esa estructura de aproximadamente 1.400 gramos, que contiene cerca de 86.000 millones de neuronas interconectadas por cientos de billones de sinapsis, opera mediante un equilibrio químico extraordinariamente delicado. Cada pensamiento, emoción y acción depende de neurotransmisores que cruzan espacios sinápticos microscópicos, transmitiendo información a través de señales eléctricas y químicas. El alcohol no simplemente afecta este sistema, lo invade y lo reconfigura. En sus primeras etapas, el etanol incrementa la actividad del neurotransmisor GABA, el principal agente inhibidor del sistema nervioso central. Esta amplificación de señales inhibitorias produce la característica sensación de relajación y reducción de ansiedad. Simultáneamente, el alcohol suprime la actividad del glutamato, el neurotransmisor excitatorio más importante, creando un efecto sedante que desacelera el procesamiento cognitivo. Pero esta aparente simplicidad oculta una realidad mucho más perturbadora. El cerebro bajo influencia del alcohol no es simplemente un cerebro lento o relajado, es un cerebro funcionando con una arquitectura química alterada, donde las prioridades evolutivas de supervivencia, juicio y control de impulsos han sido químicamente desactivadas. La corteza prefrontal, esa región cerebral que nos separa de nuestros ancestros primates y que gobierna la planificación, el juicio moral y el control de impulsos, es particularmente vulnerable. Su silenciamiento explica por qué personas sobrias y racionales se transforman en versiones desinhibidas de sí mismas, tomando decisiones que jamás considerarían en estado normal. No es que el alcohol libere una personalidad oculta, lo que hace es desmantelar temporalmente los mecanismos de supervisión que la evolución tardó millones de años en construir. Pero la historia del alcohol en el cerebro no termina cuando los efectos inmediatos desaparecen. Cada episodio de consumo deja una firma molecular, una alteración en la expresión genética de las neuronas, que puede persistir mucho después de que el etanol haya sido eliminado del sistema. Las investigaciones en neuroplasticidad han revelado que el consumo repetido de alcohol modifica la estructura física de las dendritas neuronales, esas extensiones ramificadas que permiten la comunicación entre células nerviosas. En bebedores habituales, estas ramificaciones se retraen,
reduciendo la complejidad de las redes neuronales. Es como si el cerebro, en un intento de adaptarse a la presencia recurrente de un depresor químico, comenzara a simplificar su arquitectura, eliminando conexiones que considera superfluas, bajo las nuevas condiciones químicas. Esta poda sináptica no es reversible de manera inmediata, incluso después de periodos prolongados de abstinencia. Algunas de estas alteraciones estructurales persisten, particularmente en regiones asociadas con la memoria, el aprendizaje y la regulación emocional. El hipocampo, estructura fundamental para la formación de nuevos recuerdos, muestra una vulnerabilidad particular. El alcohol interfiere con un proceso llamado potenciación a largo plazo, el mecanismo celular mediante el cual las experiencias se convierten en memorias duraderas. Esto explica los apagones alcohólicos, esos periodos de amnesia anterógrada, donde la persona permanece consciente y funcional, pero es incapaz de formar nuevos recuerdos. Durante estos episodios, el cerebro continúa operando en modo automático, ejecutando acciones complejas que posteriormente serán borradas del registro consciente. La persona no olvida lo ocurrido. Literalmente esos recuerdos nunca se formaron. La diferencia es filosóficamente devastadora. Sugiere que existen versiones de nosotros mismos que actúan, deciden y experimentan, pero que desaparecen sin dejar rastro en la continuidad de la identidad personal. La relación del alcohol con el sistema de recompensa cerebral representa quizá su aspecto más insidioso. El núcleo accumbens y el área tegmental ventral, componentes centrales del circuito de recompensa, responden al alcohol incrementando la liberación de dopamina. Este neurotransmisor, fundamental en la experiencia de placer y motivación, crea la sensación de satisfacción, que impulsa la repetición del consumo. Pero el cerebro es un sistema adaptativo, y la exposición repetida a picos artificiales de dopamina desencadena una respuesta compensatoria. Los receptores dopaminérgicos comienzan a regularse a la baja, volviéndose menos sensibles. Con el tiempo, las fuentes naturales de placer, aquellas experiencias que antes generaban satisfacción genuina, una conversación significativa, un logro personal, la belleza de un atardecer, producen respuestas dopaminérgicas cada vez más débiles. El cerebro ha recalibrado su termostato hedónico, y lo que antes era suficiente para generar bienestar ahora parece insípido e insignificante. Esta es la trampa neurobiológica de la dependencia. No se trata simplemente de desear el alcohol, sino de que el cerebro ha reconfigurado sus circuitos de motivación de tal manera que las experiencias ordinarias de la vida pierden su capacidad de generar satisfacción. La persona se encuentra atrapada en un estado de anedonia funcional, donde solo la sustancia puede activar temporalmente circuitos de recompensa que antes respondían a estímulos naturales, y cuando el suministro se interrumpe, el cerebro no simplemente regresa a su estado original, entra en un periodo de déficit dopaminérgico, que se experimenta como depresión, ansiedad e irritabilidad, síntomas que irónicamente solo el alcohol parece capaz de aliviar. Mientras el cerebro sufre estas transformaciones, el resto del cuerpo no permanece inmune. El sistema cardiovascular responde al alcohol con una ambivalencia desconcertante, que ha confundido tanto a científicos como al público durante décadas. En pequeñas cantidades, el etanol puede incrementar ligeramente los niveles de lipoproteínas de alta densidad, el llamado colesterol bueno, y puede tener efectos antiinflamatorios moderados. Estos hallazgos dieron origen al mito de que el consumo moderado de alcohol, particularmente vino tinto, era beneficioso para la salud cardiovascular. Sin embargo, investigaciones recientes han cuestionado esta narrativa con datos cada vez más concluyentes. Estudios genéticos que examinan poblaciones con variantes genéticas que afectan el metabolismo del alcohol han demostrado que incluso cantidades modestas incrementan el riesgo de hipertensión, arritmias cardíacas y cardiomiopatía. El alcohol es un vasodilatador que produce enrojecimiento facial y sensación de calor, pero esta dilatación es seguida por una constricción vascular compensatoria, que eleva la presión arterial. Con el tiempo, el músculo cardíaco de bebedores regulares muestra signos de remodelación patológica. Las paredes del ventrículo izquierdo se engrosan y pierden elasticidad, reduciendo la eficiencia del bombeo. La cardiomiopatía alcohólica, una condición donde el corazón se dilata y debilita progresivamente, es una de las causas prevenibles de insuficiencia cardíaca más subestimadas. Y aquí emerge una paradoja cruel. Muchos de los síntomas de deterioro cardiovascular relacionado con el alcohol, fatiga, falta de aire, palpitaciones,
Se desarrollan tan gradualmente que son atribuidos al envejecimiento normal o al estrés, permitiendo que el daño progrese sin intervención hasta que alcanza etapas avanzadas. El sistema digestivo, el primer punto de contacto con el alcohol, sufre una agresión constante, que va mucho más allá de la acidez estomacal ocasional. La mucosa gástrica, esa delicada capa de células, que protege el estómago de sus propios ácidos, es particularmente vulnerable. El etanol aumenta la producción de ácido clorhídrico, mientras simultáneamente deteriora las defensas mucosas, creando condiciones ideales para la formación de gastritis y úlceras, pero el daño se extiende más allá del estómago. El intestino delgado, responsable de la absorción de nutrientes, sufre alteraciones en su permeabilidad. El alcohol incrementa la permeabilidad intestinal, permitiendo que toxinas bacterianas y fragmentos de alimentos parcialmente digeridos atraviesen la barrera intestinal e ingresen al torrente sanguíneo. Este fenómeno, conocido coloquialmente como intestino permeable, desencadena respuestas inflamatorias sistémicas que afectan órganos distantes. El páncreas, glándula vital que produce enzimas digestivas e insulina, responde al consumo crónico de alcohol con inflamación, que puede evolucionar hacia pancreatitis crónica, una condición dolorosa y potencialmente fatal. Las células pancreáticas dañadas pierden su capacidad de producir insulina adecuadamente, incrementando el riesgo de diabetes. La conexión entre alcohol y metabolismo de la glucosa es bidireccional y perversa. El alcohol interfiere con la producción hepática de glucosa, pudiendo causar hipoglucemia peligrosa en personas que beben sin comer, mientras que el consumo crónico promueve resistencia a la insulina, elevando los niveles de azúcar en sangre a largo plazo. El hígado, ese órgano resiliente, capaz de regenerarse incluso después de daños severos, tiene límites que el consumo sostenido de alcohol eventualmente supera. La enfermedad hepática alcohólica progresa a través de etapas predecibles, pero insidiosas. La esteatosis hepática, o hígado graso, es la primera manifestación. Las células hepáticas acumulan gotas de grasa, a medida que el metabolismo del alcohol interfiere con el procesamiento normal de lípidos. En esta etapa, el daño es completamente reversible, con abstinencia, pero pocos bebedores regulares experimentan síntomas perceptibles durante esta fase, y la progresión continúa silenciosamente. La hepatitis alcohólica marca la siguiente etapa: inflamación activa, que destruye hepatocitos y desencadena respuestas inmunológicas. El hígado se hincha, causa dolor abdominal, ictericia y fatiga severa. Algunos pacientes desarrollan hepatitis alcohólica aguda, una condición con mortalidad que puede superar el 30% incluso con tratamiento médico intensivo. Si el consumo persiste, el tejido hepático dañado es gradualmente reemplazado por tejido cicatricial fibroso, en un proceso llamado cirrosis. A diferencia del tejido hepático normal, este tejido cicatricial no puede regenerarse ni cumplir funciones metabólicas. La arquitectura del hígado se distorsiona, el flujo sanguíneo se obstruye, causando hipertensión portal que deriva en varices esofágicas, venas dilatadas propensas a ruptura y sangrado masivo. La cirrosis avanzada conduce a insuficiencia hepática, donde el órgano ya no puede desintoxicar la sangre, sintetizar proteínas esenciales, ni regular la coagulación. Las toxinas se acumulan, causando encefalopatía hepática, una condición donde el cerebro es envenenado por sustancias que el hígado ya no puede eliminar. La confusión progresa hacia delirio, y eventualmente coma. Un hígado cirrótico es también terreno fértil para el carcinoma hepatocelular, uno de los cánceres más agresivos y difíciles de tratar. La relación entre alcohol y cáncer es una de las verdades más incómodas de la medicina moderna, ampliamente documentada, pero sistemáticamente minimizada en el discurso público. El etanol y su metabolito acetaldehído son carcinógenos reconocidos. El acetaldehído daña el ADN directamente, interfiere con los mecanismos de reparación celular y promueve la formación de aductos de ADN, alteraciones moleculares que incrementan las probabilidades de mutaciones cancerígenas. La evidencia epidemiológica es abrumadora. El consumo de alcohol está causalmente vinculado con al menos 7 tipos de cáncer, incluyendo boca, faringe, laringe, esófago, hígado, colon y mama. En el caso del cáncer de mama, incluso cantidades modestas de alcohol, el equivalente a una copa de vino diaria, incrementan el riesgo de manera mensurable. El mecanismo es multifactorial. El alcohol aumenta los niveles circulantes de estrógeno, promueve la producción de especies reactivas de oxígeno, que dañan el ADN, y deteriora la absorción de folato,
un nutriente crucial para la reparación del ADN. Para el cáncer colorectal, el riesgo aumenta proporcionalmente con la cantidad consumida, sin un umbral seguro claramente identificable. El cáncer de esófago muestra una de las correlaciones más fuertes, particularmente en personas con variantes genéticas que metabolizan el alcohol lentamente, permitiendo que el acetaldehído permanezca en contacto prolongado con el tejido esofágico. Lo más perturbador de esta realidad es la disonancia cognitiva colectiva que permite a sociedades enteras ignorar o minimizar estos riesgos, mientras el tabaco, con justicia, ha sido demonizado y regulado estrictamente. El alcohol mantiene un estatus de respetabilidad social, a pesar de que su perfil de riesgo oncológico es comparable en muchos aspectos. El sistema inmunológico, esa red compleja de células y moléculas que defiende al organismo de patógenos e identifica células anormales, sufre una desregulación profunda bajo la influencia crónica del alcohol. La embriaguez aguda suprime temporalmente la función inmune, reduciendo la capacidad de los leucocitos para responder a infecciones. Esta es la razón por la cual bebedores frecuentes tienen mayor susceptibilidad a neumonía, tuberculosis e infecciones virales. Pero más allá de la inmunosupresión aguda, el consumo crónico de alcohol produce una inflamación sistémica de bajo grado, una activación constante del sistema inmune que no responde a ningún patógeno real. Las citoquinas proinflamatorias circulan elevadas, promoviendo daño tisular en múltiples órganos. Esta inflamación crónica está implicada en prácticamente todas las enfermedades degenerativas asociadas con el envejecimiento: aterosclerosis, demencia, artritis, degeneración macular y sarcopenia. El alcohol acelera el reloj biológico del envejecimiento a nivel celular. Los telómeros, secuencias repetitivas de ADN en los extremos de los cromosomas que se acortan con cada división celular, y sirven como marcador del envejecimiento celular, se acortan más rápidamente en bebedores regulares. Las células madre, responsables de la regeneración tisular, pierden su capacidad replicativa prematuramente. A nivel mitocondrial, las centrales energéticas de las células, el alcohol induce disfunción que reduce la producción de ATP y aumenta la generación de radicales libres. El resultado acumulativo es un organismo que envejece más rápidamente de lo que sus años cronológicos sugieren, donde órganos vitales muestran desgaste y deterioro funcional propios de individuos significativamente mayores. El sistema endocrino, esa red de glándulas que regulan prácticamente todos los procesos fisiológicos mediante hormonas, experimenta perturbaciones profundas. El alcohol interfiere con el eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal, la cascada hormonal que regula la respuesta al estrés. El cortisol, la principal hormona del estrés, muestra patrones de secreción alterados en bebedores crónicos, niveles elevados crónicamente durante el consumo activo, seguidos por déficits durante la abstinencia. Esta desregulación no solo afecta el estado de ánimo y la ansiedad. El cortisol elevado crónicamente promueve obesidad abdominal, hipertensión, resistencia a la insulina y pérdida de masa muscular. En hombres, el alcohol reduce la producción de testosterona, mientras incrementa la conversión de testosterona en estrógeno, causando feminización con desarrollo de tejido mamario, redistribución de grasa corporal y disfunción eréctil. En mujeres, el alcohol disrumpe los ciclos menstruales, aumenta el riesgo de infertilidad, y durante el embarazo, representa uno de los teratógenos más potentes conocidos. El síndrome alcohólico fetal, resultado de la exposición prenatal al alcohol, causa malformaciones faciales características, deficiencias cognitivas permanentes y problemas conductuales que persisten toda la vida. No existe una cantidad segura de alcohol durante el embarazo. Incluso el consumo ligero puede producir efectos sutiles, pero medibles en el desarrollo cerebral fetal. El hecho de que esta información sea ampliamente conocida, y aún así, muchas mujeres continúen bebiendo durante el embarazo, a menudo minimizando el riesgo o confiando en la suerte, ilustra el poder de la adicción y la normalización cultural del alcohol para nublar incluso los instintos protectores más básicos. La relación del alcohol con la salud mental representa un círculo vicioso particularmente cruel. Millones de personas recurren al alcohol como automedicación para ansiedad, depresión, insomnio o trauma, sin comprender que la sustancia que proporciona alivio temporal es, a largo plazo, uno de los principales agravantes de estas mismas condiciones. El alcohol altera fundamentalmente la neuroquímica del estado de ánimo. El sistema serotoninérgico, crucial para la regulación emocional, muestra disfunción persistente en bebedores habituales. Los niveles de serotonina disminuyen durante la abstinencia, produciendo disforia, irritabilidad y desesperanza.
El sistema noradrenérgico, que regula la vigilancia y la respuesta al estrés, se vuelve hiperactivo, generando ansiedad de rebote y crisis de pánico. Los trastornos del sueño representan uno de los efectos más universales y debilitantes. Aunque el alcohol inicialmente facilita el inicio del sueño mediante su efecto sedante, fragmenta profundamente la arquitectura del sueño. El sueño REM, fase crítica para la consolidación de memoria y regulación emocional, es suprimido durante la intoxicación y luego rebota durante la segunda mitad de la noche, causando sueños vívidos y perturbadores, despertares frecuentes y sueño no reparador. La privación crónica de sueño de calidad exacerba todos los problemas de salud mental, deteriora la función cognitiva durante el día e incrementa el riesgo de accidentes y errores. Los bebedores crónicos se encuentran atrapados en un patrón donde necesitan alcohol para dormir, pero el alcohol destruye la calidad del sueño, perpetuando un estado de fatiga crónica, que a su vez impulsa más consumo. La abstinencia de alcohol en personas dependientes no es simplemente desagradable, es potencialmente mortal. Una de las pocas abstinencias de drogas que puede matar directamente, cuando el cerebro adaptado a la presencia constante de alcohol se enfrenta súbitamente a su ausencia. Los sistemas neuroquímicos compensatorios que habían sido suprimidos se liberan sin regulación. El glutamato, el neurotransmisor excitatorio que el alcohol había suprimido, rebota violentamente, causando hiperexcitabilidad neuronal. Los síntomas tempranos incluyen temblores, sudoración, taquicardia, ansiedad severa, náuseas e insomnio. En casos severos, esta hiperexcitabilidad neuronal culmina en convulsiones, que típicamente ocurren entre 12 y 48 horas después del último trago. El delirium tremens, la forma más grave de abstinencia alcohólica, emerge usualmente entre 2 y 5 días después del cese del consumo. Esta condición devastadora incluye confusión profunda, alucinaciones vívidas, agitación extrema, fiebre alta y desregulación autonómica con fluctuaciones peligrosas de presión arterial y frecuencia cardíaca. Sin tratamiento médico intensivo, la mortalidad del delirium tremens alcanza el 15 al 20%. Incluso con tratamiento, algunos pacientes sucumben a complicaciones cardiovasculares o metabólicas. Esta severidad de la abstinencia revela la profundidad de la dependencia física que el alcohol crea, una esclavitud biológica donde discontinuar el consumo requiere supervisión médica y farmacoterapia para evitar consecuencias catastróficas. Las transformaciones neurobiológicas de la adicción al alcohol involucran alteraciones en circuitos cerebrales profundos, que trascienden la mera dependencia química. La amígdala, estructura fundamental en el procesamiento emocional y la formación de memorias asociadas con el miedo y la recompensa, muestra hiperactividad en individuos con trastorno por uso de alcohol. Esta sensibilización hace que señales contextualmente asociadas con el consumo, el sonido de una botella abriéndose, el olor característico, ciertos lugares o compañías, desencadenen respuestas de craving intenso, que se experimentan como urgencias físicas casi irresistibles. Estas memorias asociativas son extraordinariamente duraderas. Personas que han mantenido abstinencia durante años pueden experimentar deseos intensos cuando se exponen a contextos previamente asociados con el consumo. La corteza cingulada anterior, región implicada en el control cognitivo y la toma de decisiones, muestra hipoactividad crónica, reduciendo la capacidad de la persona para inhibir impulsos y resistir tentaciones. La ínsula, área que procesa sensaciones interoceptivas y genera conciencia de los estados corporales, se vuelve hipersensible a las señales de privación, amplificando la percepción de malestar durante la abstinencia y creando una sensación subjetiva de que el alcohol es necesario para el bienestar básico. Estos cambios neurobiológicos explican por qué la edición no es simplemente una cuestión de fuerza de voluntad o carácter moral, es una reorganización fundamental de los circuitos cerebrales que gobiernan la motivación, el control de impulsos y la regulación emocional. La persona adicta no carece de motivación para cambiar. Su cerebro ha sido biológicamente reprogramado para priorizar la búsqueda y el consumo de alcohol por encima de otras necesidades y valores. Las diferencias individuales en vulnerabilidad al alcoholismo están sustancialmente determinadas por factores genéticos. Aproximadamente el 50% del riesgo de desarrollar trastorno por uso de alcohol es heredable, una cifra comparable a muchas enfermedades médicas crónicas. Genes que codifican enzimas metabolizadoras del alcohol, particularmente variantes de alcohol deshidrogenasa y aldehído deshidrogenasa, influyen dramáticamente en la experiencia subjetiva del consumo. Las variantes genéticas comunes en poblaciones de ascendencia asiática oriental,
que producen metabolismo rápido de etanol, pero lento de acetaldehído, causan acumulación de este metabolito tóxico, resultando en enrojecimiento facial, náuseas y palpitaciones. Estas reacciones aversivas proporcionan protección natural contra el alcoholismo. Las personas que experimentan estos efectos desagradables típicamente limitan su consumo. Otras variantes genéticas afectan neurotransmisores clave, polimorfismos en genes de receptores de dopamina, serotonina y opioides influyen en cuán gratificante o eufórico se experimenta el alcohol. Individuos con ciertas variantes genéticas pueden experimentar efectos de recompensa más intensos, predisponiéndolos a consumo repetido. Genes que regulan la respuesta al estrés y la regulación emocional también juegan roles críticos. Personas con vulnerabilidad genética a la ansiedad o la depresión tienen mayor riesgo de utilizar alcohol como automedicación, pero la genética no es destino, representa vulnerabilidad, no determinismo. Los factores ambientales, trauma temprano, modelado familiar, presión social, disponibilidad, estrés crónico, interactúan con las predisposiciones genéticas para determinar si una persona desarrollará dependencia. La epigenética, el estudio de cómo las experiencias ambientales modifican la expresión génica sin alterar la secuencia de ADN, ha revelado que el estrés severo y el consumo temprano de alcohol pueden dejar marcas moleculares que alteran la función de genes relacionados con la adicción, potencialmente transmitiéndose incluso a generaciones futuras. La dimensión social del alcohol presenta paradojas que raramente se confrontan con honestidad. Las sociedades humanas han integrado el alcohol en sus rituales, celebraciones y estructuras sociales durante milenios. El vino en ceremonias religiosas, el champán en bodas, la cerveza en reuniones casuales, todas estas prácticas tejen el alcohol en el tejido de la vida social. Esta ubicuidad cultural crea una ceguera colectiva hacia sus daños. La industria del alcohol, con ingresos globales que exceden el billón de dólares anuales, invierte masivamente en marketing que asocia el consumo con sofisticación, éxito, diversión y pertenencia social. Estas narrativas son cuidadosamente construidas para minimizar riesgos y maximizar el atractivo, particularmente hacia poblaciones jóvenes. La presión social para beber es intensa en muchos contextos. Rechazar una bebida puede ser interpretado como rechazo social, como señal de superioridad moral, o como indicador de problemas pasados con el alcohol. Esta dinámica atrapa particularmente a personas en recuperación, quienes enfrentan constante presión para justificar su abstinencia en entornos donde el consumo es la norma esperada. La ironía es profunda, una sustancia que deteriora el juicio, promueve conductas de riesgo y daña relaciones es simultáneamente celebrada como facilitadora social. Las estadísticas sobre violencia doméstica, agresiones sexuales, accidentes automovilísticos y comportamientos de riesgo muestran consistentemente que el alcohol es un factor contribuyente principal. El costo social del alcohol, medido en términos de productividad perdida, gastos de atención médica, aplicación de la ley y sufrimiento humano inmensurable, excede por órdenes de magnitud los ingresos fiscales que genera. Sin embargo, las políticas públicas permanecen notablemente permisivas comparadas con la respuesta a otras sustancias con perfiles de riesgo similares o menores. La normalización del alcohol como mecanismo de afrontamiento representa una de las falacias más peligrosas de la cultura contemporánea. La narrativa de necesitar una copa después de un día difícil ha permeado tan profundamente la conciencia colectiva que muchas personas genuinamente creen que el alcohol es una herramienta apropiada para el manejo del estrés. Esta creencia es reforzada por la industria del entretenimiento, donde protagonistas atractivos y exitosos rutinariamente se sirven bebidas para enfrentar desafíos o relajarse. Lo que estas representaciones omiten es la realidad neurobiológica. El alcohol no alivia el estrés, temporalmente suprime la conciencia del estrés, mientras simultáneamente deteriora los recursos psicológicos y fisiológicos necesarios para afrontarlo genuinamente. El estrés activa el eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal, preparando al cuerpo para responder a desafíos. El alcohol interfiere con esta respuesta adaptativa sin resolver las causas subyacentes del estrés. Cuando el efecto sedante disipa, la fuente de estrés permanece, a menudo agravada por las consecuencias del consumo, productividad reducida, relaciones tensas, salud deteriorada. Las personas atrapadas en este patrón desarrollan gradualmente una dependencia psicológica, donde el alcohol se convierte en su única estrategia de afrontamiento percibida, erosionando su confianza en su capacidad de manejar emociones difíciles sin asistencia química. Esta es una forma de desempoderamiento psicológico profundo.
la persona pierde contacto con su capacidad innata de autorregulación emocional, externalizando esta función vital a una sustancia que ofrece alivio ilusorio a un precio cada vez más elevado. Las trayectorias de recuperación del alcoholismo revelan tanto la plasticidad como las limitaciones del cerebro humano. La abstinencia sostenida permite recuperación parcial de muchas funciones cerebrales. El volumen de materia gris en regiones cerebrales que habían mostrado atrofia puede incrementarse, particularmente en la corteza prefrontal y el hipocampo. Los déficits cognitivos en memoria, atención y función ejecutiva mejoran gradualmente, aunque la recuperación completa puede requerir meses o años. La neurogénesis, el nacimiento de nuevas neuronas, se incrementa en el hipocampo durante la abstinencia, potencialmente contribuyendo a la restauración de capacidades de aprendizaje y memoria. Sin embargo, algunas alteraciones muestran persistencia inquietante. La sensibilidad del sistema de recompensa permanece alterada. La capacidad de experimentar placer en actividades ordinarias puede permanecer reducida durante periodos prolongados, un fenómeno conocido como anedonia persistente. Las redes neuronales, asociadas con craving y búsqueda compulsiva, muestran reactividad que persiste incluso después de años de abstinencia. Neuroimágenes de personas en recuperación a largo plazo muestran que la exposición a señales relacionadas con el alcohol todavía activa circuitos de deseo con intensidad, que no disminuye proporcionalmente con el tiempo de abstinencia. Esta vulnerabilidad neurobiológica persistente explica las altas tasas de recaída. No es debilidad de carácter ni falta de compromiso, sino la realidad de que el cerebro adicto mantiene memorias procedimentales y asociativas extraordinariamente duraderas, que pueden ser reactivadas por desencadenantes ambientales o estados emocionales. La recuperación no es simplemente dejar de beber, es una reorganización completa de la vida, que requiere desarrollo de nuevas habilidades de afrontamiento, reconstrucción de redes sociales, procesamiento de traumas subyacentes, y a menudo, tratamiento farmacológico para manejar síntomas persistentes de ansiedad, depresión e insomnio. La pregunta de por qué la humanidad mantiene una relación tan ambivalente con una sustancia tan claramente dañina no tiene respuesta simple. El alcohol ofrece algo genuinamente valioso en el corto plazo: reducción de ansiedad social, desinhibición, que facilita expresión emocional, alteración de conciencia, que proporciona escape temporal de preocupaciones ordinarias. En sociedades caracterizadas por alienación, estrés crónico y desconexión emocional, estas propiedades tienen un atractivo innegable. El problema es que estos beneficios percibidos vienen a un costo que se acumula silenciosamente, pagadero en una moneda de deterioro biológico, relaciones dañadas y oportunidades perdidas. La mayoría de las personas nunca calculan este costo real, porque opera en escalas temporales que desafían la cognición humana ordinaria. El daño acumulado de años de consumo moderado no se manifiesta como evento único dramático, sino como degradación gradual que se normaliza, atribuyéndose a envejecimiento, genética o mala suerte, para cuando las consecuencias se vuelven innegables: enfermedad hepática, deterioro cognitivo, dependencia física. Años o décadas de daño ya han ocurrido, gran parte del cual es irreversible. Esta es quizás la característica más insidiosa del alcohol, su capacidad de infligir daño sustancial, mientras mantiene la ilusión de control y la negación de las consecuencias. Existe también una dimensión existencial en el consumo de alcohol, que trasciende la farmacología. La alteración de conciencia que produce habla a anhelos humanos profundos de trascendencia, de escape de las limitaciones de la existencia ordinaria, de acceso a estados mentales que parecen revelar verdades inaccesibles a la conciencia sobria. Las tradiciones místicas han utilizado sustancias psicoactivas para facilitar experiencias espirituales desde tiempos inmemoriales, pero el alcohol, a diferencia de psicodélicos clásicos que pueden inducir estados de percepción expandida, principalmente suprime funciones cerebrales superiores. Lo que se experimenta como liberación es frecuentemente solo ausencia temporal de autoconciencia y juicio. Las revelaciones de la embriaguez raramente sobreviven el escrutinio de la sobriedad. Sin embargo, la atracción persiste, sugiriendo que el deseo de alterar la conciencia es en sí mismo algo fundamental en la psique humana, una necesidad que las sociedades modernas raramente satisfacen mediante medios saludables, en ausencia de rituales genuinos, prácticas contemplativas o experiencias de conexión comunitaria profunda. El alcohol se convierte en un sustituto accesible aunque inadecuado para estas necesidades legítimas. Esta perspectiva sugiere que abordar el problema del alcohol requiere más que educación sobre riesgos de salud,
requiere reconocer y atender las necesidades humanas subyacentes que el alcohol pretende satisfacer, proporcionando alternativas genuinas para la conexión, la trascendencia y el alivio del sufrimiento emocional. La ciencia ha mapeado con precisión extraordinaria los mecanismos mediante los cuales el alcohol transforma el cuerpo y el cerebro, revelando una cascada de alteraciones moleculares, celulares, sistémicas y existenciales que comienzan con el primer sorbo y se profundizan con cada exposición subsecuente. Este conocimiento debería, en principio, informar decisiones individuales y políticas colectivas. Sin embargo, el abismo entre conocimiento científico y comportamiento real permanece vasto, evidencia de que el consumo de alcohol nunca ha sido primariamente una decisión racional basada en evaluación de riesgos y beneficios. Es una práctica social profundamente arraigada, impulsada por tradición, presión cultural, mecanismos neurobiológicos de recompensa y dependencia, y necesidades psicológicas complejas, que las sociedades modernas luchan por satisfacer de maneras más saludables. Cada persona que sostiene una bebida alcohólica sostiene simultáneamente una sustancia con potencial de placer temporal y daño acumulativo, una paradoja química que refleja paradojas más amplias sobre la condición humana, el atractivo de la gratificación inmediata frente a las consecuencias diferidas, el anhelo de escape frente a la necesidad de presencia, la búsqueda de conexión mediante una sustancia que finalmente aísla. El alcohol no cambia el cuerpo y el cerebro de manera neutral, los reconfigura de formas que perpetúan su propio uso, creando un sistema de retroalimentación, donde la sustancia que altera el organismo también altera el deseo de la sustancia misma, atrapando a millones en un ciclo que la mera información rara vez es suficiente para romper. La intersección entre genética, ambiente y libre albedrío en el desarrollo de la dependencia alcohólica plantea cuestiones filosóficas que desafían nociones fundamentales de responsabilidad personal. Si el 50% del riesgo de alcoholismo es heredable, si el trauma temprano modifica epigenéticamente la expresión de genes relacionados con la adicción, si la exposición al alcohol, durante periodos críticos del desarrollo cerebral, establece patrones neuronales que persisten décadas después, ¿en qué medida las decisiones sobre el consumo son verdaderamente libres? La neurociencia moderna sugiere que lo que experimentamos como elección consciente es frecuentemente la racionalización post-hoc de procesos neurobiológicos que operan por debajo del umbral de la conciencia, los circuitos de recompensa activados por el alcohol, la sensibilización de la amígdala a señales contextuales, la hipoactividad de la corteza prefrontal, que reduce el control inhibitorio. Todos estos mecanismos operan automáticamente, generando impulsos que se experimentan subjetivamente como deseos intensos, pero que son esencialmente respuestas condicionadas arraigadas en arquitectura neuronal alterada. Esta comprensión no absuelve de responsabilidad, pero sí complica narrativas simplistas sobre adicción como fracaso moral o falta de voluntad. Reconocer la base neurobiológica de la adicción no implica determinismo fatalista. La neuroplasticidad demuestra que el cerebro puede reorganizarse, que nuevos patrones pueden establecerse, que la recuperación es posible, pero requiere abandonar la ilusión de que simplemente decidir dejar de beber es suficiente cuando se enfrenta a un cerebro que ha sido fundamentalmente reprogramado para priorizar la búsqueda de alcohol. La relación entre alcohol y creatividad representa otro mito cultural persistente, que merece escrutinio científico riguroso. La narrativa romántica del artista torturado cuya genialidad fluye más libremente bajo influencia del alcohol, ha sido perpetuada por generaciones de escritores, músicos y artistas visuales, cuyas luchas con la sustancia fueron mitologizadas como inseparables de su talento. Hemingway, Fitzgerald, Pollock, Parker, Morrison. La lista de talentos artísticos consumidos por el alcoholismo es extensa y trágica, pero la evidencia científica no respalda la noción de que el alcohol facilita la creatividad genuina. Los estudios de creatividad muestran consistentemente que la intoxicación alcohólica reduce la flexibilidad cognitiva, deteriora la memoria de trabajo y disminuye la capacidad de mantener atención sostenida, todas ellas funciones esenciales para el trabajo creativo de calidad. Lo que el alcohol puede hacer es reducir la inhibición y el miedo al juicio, permitiendo la expresión de ideas que la autocrítica sobria podría censurar prematuramente. Esta desinhibición puede sentirse como creatividad incrementada, pero los productos del trabajo intoxicado raramente resisten evaluación sobria. Los artistas que produjeron obras maestras, mientras luchaban con el alcoholismo, típicamente lo hicieron a pesar del alcohol, no gracias a él, frecuentemente durante periodos de relativa sobriedad. El alcohol no creó su talento,
lo consumió gradualmente, robando años de productividad potencial, deteriorando sus facultades y contribuyendo a muertes prematuras. La asociación entre alcohol y creatividad es en gran medida una ilusión estadística. Los artistas, particularmente aquellos en campos donde la inestabilidad emocional es común, pueden tener mayor riesgo de alcoholismo debido a factores de personalidad, traumas o las demandas estresantes de carreras precarias, no porque el alcohol mejore su arte. El impacto del alcohol en las relaciones interpersonales opera en múltiples niveles simultáneos. En contextos sociales, dosis bajas pueden genuinamente facilitar interacción, al reducir ansiedad social y promover desinhibición conversacional. Esta es la base del alcohol como lubricante social, un rol que ha cumplido en prácticamente todas las culturas que lo han adoptado. Sin embargo, esta facilitación superficial de la interacción social oculta efectos más oscuros en la calidad y autenticidad de las conexiones. El alcohol deteriora la cognición social, la capacidad de leer con precisión señales emocionales sutiles, de interpretar intenciones ajenas, de modular apropiadamente las propias respuestas emocionales. Las personas intoxicadas malinterpretan regularmente neutralidad como hostilidad, fallan en detectar incomodidad en sus interlocutores, y pierden la capacidad de autorregular su expresión emocional. Este deterioro de la inteligencia emocional contribuye a conflictos, malentendidos y transgresiones de límites personales. En relaciones íntimas, el consumo crónico de alcohol erosiona gradualmente la confianza, la intimidad emocional y la reciprocidad. Las parejas de personas con trastorno por uso de alcohol experimentan patrones predecibles, promesas rotas repetidamente, comportamiento impredecible que genera ansiedad crónica, recursos financieros desviados, responsabilidades descuidadas, intimidad sexual deteriorada tanto por disfunción física como por resentimiento acumulado. Los hijos de padres alcohólicos crecen en ambientes de caos e imprevisibilidad que generan patrones de apego inseguro, ansiedad crónica, hipervigilancia y mayor riesgo de desarrollar sus propios problemas con sustancias. El trauma intergeneracional del alcoholismo se transmite no solo genéticamente, sino también mediante modelado conductual y la perpetuación de patrones disfuncionales de afrontamiento emocional. La dimensión económica del alcohol revela cómo intereses comerciales dan forma a políticas públicas y narrativas culturales de maneras que priorizan ganancias sobre salud poblacional. La industria global del alcohol genera ingresos superiores a 15 billones de dólares anuales, concentrados en conglomerados multinacionales con influencia política sustancial. Estos actores corporativos invierten decenas de miles de millones en marketing diseñado por psicólogos conductuales para asociar sus productos con aspiraciones humanas fundamentales, pertenencia social, éxito, atractivo sexual, sofisticación, diversión. Los anuncios de alcohol raramente muestran personas bebiendo en soledad para adormecer dolor emocional, conduciendo intoxicadas, desarrollando cirrosis o golpeando a sus parejas, a pesar de que estas son consecuencias estadísticamente significativas del consumo. En cambio, presentan fantasías cuidadosamente construidas, donde el alcohol amplifica experiencias positivas sin consecuencias negativas. Esta disonancia entre marketing y realidad es posible porque la regulación publicitaria del alcohol es notablemente laxa comparada con otros productos de riesgo. La industria también financia investigación selectivamente, promoviendo estudios que sugieren beneficios cardiovasculares del consumo moderado, mientras minimiza investigación sobre carcinogenicidad y deterioro cognitivo. Grupos de presión de la industria se oponen sistemáticamente a políticas de salud pública que podrían reducir el consumo, impuestos incrementados, restricciones de disponibilidad, advertencias sanitarias gráficas, prohibición de publicidad dirigida a jóvenes. Este patrón no es accidental, es la aplicación de estrategias documentadas previamente por la industria tabacalera para mantener mercados lucrativos frente a evidencia creciente de daños sustanciales. La cuestión de si existe un nivel seguro de consumo de alcohol ha sido objeto de debate científico intenso, que revela tanto las complejidades de la epidemiología como las presiones sociales y económicas que influyen en recomendaciones de salud pública. Durante décadas, la sabiduría convencional sostenía que el consumo moderado, definido típicamente como una bebida diaria para mujeres y 2 para hombres, era no solo seguro, sino potencialmente beneficioso, particularmente para salud cardiovascular. Esta narrativa se basaba en estudios observacionales que mostraban curvas de mortalidad en forma de J,
donde bebedores moderados parecían vivir más que abstemios y bebedores intensos. Sin embargo, investigaciones metodológicamente más rigurosas han cuestionado fundamentalmente estas conclusiones. El problema principal era el grupo de comparación. Muchos abstemios en estudios previos incluían exbebedores que habían dejado el alcohol debido a problemas de salud, sesgando artificialmente los resultados para hacer que bebedores moderados parecieran más saludables. Estudios genéticos mendelianos aleatorizados, que evitan este sesgo utilizando variantes genéticas como variables instrumentales, no encuentran beneficios cardiovasculares del consumo ligero y muestran incrementos graduales de riesgo incluso en niveles bajos. El análisis de carga global de enfermedad de 2018 sintetizó datos de cientos de estudios abarcando millones de participantes. Concluyó que el nivel de consumo de alcohol que minimiza el riesgo para la salud es cero. Cada bebida adicional incrementa el riesgo acumulado de múltiples condiciones, y aunque los riesgos individuales de consumo muy bajo pueden ser pequeños, no existe un umbral demostrable por debajo del cual el riesgo desaparezca completamente. Esta conclusión ha generado controversia precisamente porque contradice décadas de mensajes de salud pública y desafía normas sociales profundamente arraigadas. La resistencia a esta evidencia ilustra cuán difícil es para sociedades e individuos confrontar verdades incómodas sobre prácticas culturalmente normalizadas. El fenómeno del beber compulsivo episódico, comúnmente llamado binge drinking, representa un patrón de consumo particularmente dañino, que ha aumentado alarmantemente en poblaciones jóvenes, definido típicamente como el consumo de 4 o más bebidas para mujeres, o 5 o más para hombres, en una ocasión de aproximadamente 2 horas. Este patrón eleva rápidamente la concentración de alcohol en sangre, a niveles que producen intoxicación significativa. Las consecuencias agudas incluyen riesgo dramáticamente elevado de lesiones accidentales, ahogamiento, caídas, intoxicación alcohólica potencialmente fatal, comportamiento sexual de riesgo, violencia, y toma de decisiones catastróficamente deteriorada. Pero más allá de estos riesgos inmediatos, el beber compulsivo episódico inflige daño neurobiológico, que es cualitativamente diferente del consumo distribuido. La exposición aguda a altas concentraciones de alcohol desencadena neurotoxicidad excitotóxica, donde la liberación masiva de glutamato durante la fase de abstinencia causa daño y muerte neuronal, particularmente en regiones cerebrales críticas como el hipocampo y la corteza prefrontal. Los adolescentes y adultos jóvenes son especialmente vulnerables, porque sus cerebros todavía están en desarrollo. La corteza prefrontal no alcanza maduración completa hasta mediados de los 20 años. La exposición repetida a intoxicación durante este periodo crítico puede alterar permanentemente trayectorias de desarrollo, resultando en déficits cognitivos persistentes, mayor impulsividad y riesgo incrementado de trastornos por uso de sustancias en la adultez. Las culturas universitarias en muchos países han normalizado el beber compulsivo como rito de iniciación, minimizando sistemáticamente estos riesgos mediante eufemismos como cultura de fiesta, que ocultan la realidad de que se está promoviendo un patrón de consumo asociado con lesión cerebral mensurable. La intersección entre alcohol y violencia representa una de las asociaciones epidemiológicas más consistentes y preocupantes en salud pública. Aproximadamente, el 40% de todos los delitos violentos involucran alcohol, ya sea en el perpetrador, la víctima, o ambos. La intoxicación alcohólica incrementa la probabilidad de agresión mediante múltiples mecanismos, suprime la corteza prefrontal, reduciendo el control de impulsos, deteriora el procesamiento de información social, aumentando la probabilidad de percibir amenaza donde no existe, reduce la capacidad de considerar consecuencias futuras, y amplifica emociones negativas como irritabilidad y hostilidad. La violencia doméstica muestra correlación particularmente fuerte con el consumo de alcohol. Estudios consistentemente encuentran que la intoxicación está presente en la mayoría de los incidentes de abuso de pareja. Esto no implica que el alcohol cause la violencia en sentido simple. La gran mayoría de personas intoxicadas no cometen actos violentos, y muchos perpetradores de violencia no están intoxicados. Más bien, el alcohol actúa como factor desinhibidor en individuos con predisposiciones preexistentes hacia la agresión, creencias que justifican la violencia, o historias de trauma y victimización. Las agresiones sexuales muestran tasas alarmantemente altas de involucración de alcohol. Aproximadamente la mitad de todas las agresiones sexuales involucran consumo de alcohol por parte del perpetrador.
la víctima o ambos. El alcohol es usado deliberadamente por algunos perpetradores como herramienta para incapacitar a víctimas potenciales, mientras que la intoxicación de las víctimas es frecuentemente invocada para culpabilizarlas o minimizar la responsabilidad del agresor. Esta dinámica revela cómo el alcohol opera dentro de culturas de violencia sexual existentes, facilitando actos predatorios mientras simultáneamente proporciona justificaciones que desvían la responsabilidad. El costo humano de esta asociación entre alcohol y violencia es incalculable: vidas terminadas prematuramente, traumas que persisten generaciones, comunidades destrozadas por ciclos de victimización y perpetración. La recuperación del alcoholismo ha sido conceptualizada de formas radicalmente diferentes, que reflejan paradigmas competitivos sobre la naturaleza de la adicción misma. El modelo de enfermedad, popularizado por Alcohólicos Anónimos y adoptado ampliamente por la medicina moderna, sostiene que el alcoholismo es una enfermedad crónica y progresiva caracterizada por pérdida de control y que requiere abstinencia completa permanente para la recuperación. Este modelo ha sido terapéuticamente útil para muchas personas al reducir la culpa y el estigma, reenmarcando la adicción como condición médica más que defecto moral. Sin embargo, también ha sido criticado por su énfasis en impotencia ante el alcohol, que algunos argumentan puede convertirse en profecía autocumplida, y por su insistencia dogmática en que la abstinencia total es la única opción viable, excluyendo aproximaciones de reducción de daños que podrían beneficiar a personas no dispuestas o capaces de lograr abstinencia completa. Los enfoques de reducción de daños reconocen que para algunas personas, particularmente aquellas con dependencia severa, la abstinencia inmediata puede ser poco realista o incluso peligrosa, y que reducir el consumo, aunque no se elimine completamente, representa mejora significativa en salud y funcionamiento. La farmacoterapia moderna ofrece herramientas que eran inimaginables en décadas anteriores: naltrexona, que bloquea receptores opioides reduciendo los efectos gratificantes del alcohol; acamprosato, que modula sistemas glutamatérgicos, ayudando a normalizar la neurotransmisión durante la abstinencia temprana; disulfiram, que causa reacciones aversivas si se consume alcohol. Estas medicaciones, combinadas con terapias psicológicas basadas en evidencia como la terapia cognitivo-conductual y la entrevista motivacional, han incrementado significativamente las tasas de recuperación sostenida. Sin embargo, el acceso a estos tratamientos permanece inadecuadamente disponible. En muchos países, la mayoría de personas con trastorno por uso de alcohol nunca reciben tratamiento formal, sea por estigma, falta de acceso o desconocimiento de opciones disponibles. La dimensión espiritual del alcoholismo y la recuperación, aunque frecuentemente descartada como irrelevante por enfoques puramente biomédicos, representa un aspecto de la experiencia humana que no puede ser completamente ignorado. Muchas personas que se recuperan del alcoholismo describen el proceso en términos que trascienden lo puramente físico o psicológico. Hablan de transformación existencial, de reconexión con fuentes de significado y propósito, de trascendencia del egocentrismo que caracterizaba su adicción. Los programas de 12 pasos, a pesar de sus limitaciones y exclusiones, han ayudado a millones de personas en parte porque proporcionan comunidad, estructura de significado y práctica de rendición del ego que responden a necesidades humanas profundas. La paradoja de la rendición, la idea de que reconocer la impotencia ante el alcohol puede conducir paradójicamente al empoderamiento, captura algo genuino sobre la naturaleza de la adicción. La lucha basada exclusivamente en la fuerza de voluntad frecuentemente fracasa, porque intensifica el conflicto interno, mientras que la aceptación de la realidad de la dependencia puede liberar energía psíquica para cambios genuinos. Esta dimensión espiritual no requiere creencias religiosas específicas, puede manifestarse como conexión con la naturaleza, compromiso con valores trascendentes, servicio a otros, o práctica contemplativa. Lo que estas experiencias comparten es un movimiento más allá de la preocupación estrecha con la gratificación personal inmediata hacia formas de conciencia y compromiso más amplias. Para muchas personas en recuperación, esta expansión de perspectiva es tan crucial como los cambios neuroquímicos en mantener abstinencia sostenida. Las políticas públicas respecto al alcohol varían dramáticamente entre sociedades de formas que reflejan valores culturales, historia y el poder relativo de la industria del alcohol versus defensores de la salud pública. Algunos países nórdicos han mantenido monopolios estatales sobre la venta de alcohol, limitando disponibilidad mediante precios elevados y acceso restringido,
con resultados medibles en reducción de consumo per cápita y consecuencias relacionadas. Otros países han adoptado enfoques liberales, que priorizan libertad individual y beneficio económico sobre salud poblacional. La evidencia sobre qué políticas son más efectivas para reducir daños relacionados con el alcohol es sorprendentemente clara. Impuestos incrementados que elevan precios, restricciones en disponibilidad mediante límites en horarios de venta y densidad de puntos de venta, aplicación rigurosa de límites de edad mínima, límites estrictos de concentración de alcohol en sangre para conductores con aplicación consistente, y restricciones integrales en marketing particularmente dirigido a jóvenes. Sin embargo, estas políticas basadas en evidencia frecuentemente enfrentan oposición política feroz, en parte debido al lobby de la industria, en parte debido a preocupaciones sobre libertades individuales y viabilidad de pequeños negocios, y en parte debido a la normalización cultural del consumo que hace que restricciones parezcan paternalistas o excesivas. Esta disonancia entre evidencia científica y política implementada ilustra las limitaciones de la racionalidad técnica en dominar decisiones colectivas sobre riesgos que están profundamente entrelazados con identidad cultural y práctica social. El alcohol no es simplemente un producto de consumo más, es un artefacto cultural cargado de significados simbólicos que resisten reducción a cálculos de costo-beneficios sanitarios. La experiencia vivida del alcoholismo desde adentro, más allá de los mecanismos neurobiológicos y las estadísticas epidemiológicas, involucra formas de sufrimiento que desafían una articulación completa, la vergüenza que acompaña la pérdida de control sobre el propio comportamiento, el despertar repetido con fragmentos de memoria de acciones incomprensibles, la conciencia creciente de promesas rotas y oportunidades desperdiciadas, el terror de enfrentar la vida sin el amortiguador químico, que se ha vuelto indispensable. La adicción no es simplemente un deseo intenso de una sustancia, es una reorganización de la estructura misma de la experiencia donde todo lo demás, relaciones, trabajo, salud, valores, se subordina a la búsqueda y el consumo. La persona adicta frecuentemente retiene conciencia lúcida de esta subordinación, observando con horror impotente cómo comportamientos que contradicen sus valores más profundos emergen repetidamente. Esta división interna entre el observador que reconoce la destrucción y el actor compulsivo que continúa bebiendo constituye una forma de tormento psicológico, que es cualitativamente distinto de otros tipos de sufrimiento. Las familias y seres queridos de personas con alcoholismo experimentan sus propias formas de trauma, la hipervigilancia constante, la esperanza repetida seguida de decepción, la culpa de preguntarse qué hicieron mal, la rabia de sentirse impotentes ante un proceso que consumen a alguien que aman, la codependencia, el patrón donde familiares se vuelven tan enfocados en el comportamiento del alcohólico que descuidan su propio bienestar, representa su propia forma de deterioro psicológico. Los hijos crecen prematuramente, asumiendo roles de cuidadores, aprendiendo a leer estados de ánimo volátiles, desarrollando estrategias de supervivencia que posteriormente interfieren con la formación de relaciones adultas saludables. El alcoholismo nunca destruye solo al bebedor, fragmenta sistemas familiares enteros, transmitiendo trauma que puede persistir generaciones. Y así, cada botella contiene no solo etanol y agua, sino una historia de transformación molecular inscrita en tejidos vivientes, una renegociación del pacto entre conciencia y biología, una apuesta contra futuros posibles a cambio de alivio momentáneo presente. La ciencia ha iluminado los mecanismos con claridad extraordinaria, receptores neurales alterados, genes expresados de formas nuevas, órganos remodelados célula por célula, redes neuronales reorganizadas, todo documentado con precisión molecular. Sin embargo, este conocimiento coexiste con una cultura que celebra la sustancia, una economía que depende de ella, y millones de personas que cada día toman decisiones sobre el consumo con información parcial, bajo presiones sociales intensas, o desde lugares de dolor emocional, donde las consecuencias futuras parecen abstracciones insignificantes comparadas con la urgencia del malestar presente. El alcohol cambia el cuerpo y el cerebro exactamente como la ciencia describe, pero estas transformaciones ocurren dentro de vidas complejas, donde el significado del cambio no puede reducirse a alteraciones bioquímicas. La pregunta que permanece no es qué hace el alcohol, sino qué revela su uso persistente sobre las sociedades que lo producen, las culturas que lo celebran, y los individuos que lo buscan, sobre necesidades no satisfechas, sufrimientos no reconocidos, y la dificultad humana fundamental de habitar la conciencia sin anestesia. En un mundo que ofrece pocas alternativas genuinas para el alivio del dolor existencial que acompaña simplemente estar vivo y consciente, la paradoja más inquietante del alcohol
no reside en sus efectos farmacológicos documentados, sino en la conspiración silenciosa de ignorancia voluntaria, que permite a civilizaciones enteras sostener simultáneamente dos verdades contradictorias: la certeza científica de que están consumiendo un neurotóxico carcinogénico que acorta vidas y destruye cerebros, y la convicción cultural de que esta práctica es no solo aceptable, sino deseable, sofisticada, incluso necesaria para el funcionamiento social normal. Esta disonancia cognitiva, colectiva, opera a una escala tan masiva que se vuelve invisible, como el agua para los peces. Millones de personas, que jamás considerarían consumir otras sustancias, con perfiles de riesgo similares, que inspeccionan obsesivamente etiquetas nutricionales y evitan aditivos artificiales, que se proclaman conscientes de la salud y dedicados al bienestar, vierten regularmente en sus cuerpos una sustancia que la Organización Mundial de la Salud clasifica en el mismo grupo carcinogénico que el asbesto, el tabaco y la radiación ionizante. Esta no es hipérbole alarmista, es categorización científica, basada en evidencia acumulada de décadas. Y sin embargo, la reacción cultural ante esta información no es alarma proporcional, sino minimización sistemática, racionalización elaborada, y en muchos casos, hostilidad defensiva hacia quienes la señalan. ¿Qué dice esto sobre la capacidad humana de autoengaño, cuando las prácticas en cuestión están suficientemente arraigadas en la identidad social? La industria del alcohol ha perfeccionado estrategias de manipulación que hacen que las tácticas de las compañías tabacaleras parezcan toscas en comparación, mientras el tabaco fue eventualmente demonizado mediante campañas de salud pública sostenidas. El alcohol mantiene un estatus de respetabilidad, precisamente porque ha diversificado su narrativa de marketing, más allá del mero placer hacia dominios de estatus social, refinamiento cultural y hasta salud. El vino, particularmente, ha sido reposicionado como elixir de longevidad, símbolo de sofisticación europea, accesorio indispensable de la buena vida. Esta alquimia publicitaria ha sido tan exitosa que cuestionar el consumo de vino es frecuentemente interpretado como ataque a la cultura misma, como si el cuestionamiento de una práctica de consumo equivaliera a rechazo de la civilización occidental. Los estudios sobre supuestos beneficios cardiovasculares del vino tinto, ampliamente desacreditados por investigación metodológicamente rigurosa, continúan circulando en la conciencia popular como justificación para el consumo diario, convenientemente ignorando que las cantidades de resveratrol en el vino son órdenes de magnitud menores que las dosis que mostraron efectos en estudios de laboratorio, y que cualquier beneficio antioxidante podría obtenerse mucho más eficientemente comiendo uvas sin el etanol tóxico adjunto. Pero la ciencia aquí es secundaria a la función psicológica. Las personas no buscan verdad sobre el vino, buscan permiso para continuar una práctica placentera, y la industria proporciona generosamente la cobertura científica superficial necesaria para esa racionalización. Este es el triunfo del marketing moderno: vender no productos sino identidades, no sustancias sino estilos de vida, transformando el consumo de un depresor del sistema nervioso central en declaración de quién eres como persona. La selectividad moral con la que sociedades occidentales abordan diferentes sustancias psicoactivas revela hipocresías que desafían cualquier coherencia ética o científica. El cannabis, sustancia con perfil de toxicidad dramáticamente menor que el alcohol, ha sido criminalizado durante décadas, destruyendo millones de vidas mediante encarcelamiento, mientras el alcohol permanece legal, celebrado y agresivamente comercializado. Los psicodélicos clásicos como la psilocibina, que muestran potencial terapéutico extraordinario para depresión resistente a tratamiento, ansiedad de fin de vida y adicción, y que no generan dependencia física ni causan toxicidad orgánica directa, fueron clasificados en las categorías más restrictivas de sustancias controladas, mientras que el alcohol, que cumple todos los criterios de una droga altamente adictiva con potencial letal, es vendido en supermercados junto a la leche y el pan. Esta disparidad no puede explicarse mediante evaluación objetiva de riesgos, es producto de contingencias históricas, racismo estructural, intereses económicos, y la normalización cultural que confiere a algunas sustancias legitimidad mientras demoniza a otras. La guerra contra las drogas nunca fue sobre drogas, en sentido abstracto, fue sobre qué drogas, usadas por quienes, amenazaban qué estructuras de poder. El alcohol, consumido predominantemente por poblaciones mayoritarias, y profundamente integrado en instituciones de poder, negocios, política, religión,
mantuvo su estatus legal incluso durante el experimento catastrófico de la prohibición, cuyo fracaso demostró que la criminalización de sustancias ampliamente deseadas simplemente transfiere el mercado a actores criminales, sin reducir significativamente el consumo. Sin embargo, esta lección se aplicó selectivamente. El fracaso de la prohibición del alcohol se invoca para justificar su legalización regulada, mientras que políticas igualmente fracasadas respecto a otras drogas continúan décadas después. El concepto mismo de beber responsablemente, ese mantra ubicuo de campañas de la industria y mensajes de salud pública, merece escrutinio como ejercicio supremo de transferencia de responsabilidad. ¿Qué significa exactamente beber responsablemente, cuando la sustancia en cuestión deteriora el juicio y el control de impulsos, haciendo imposible, por definición, mantener responsabilidad más allá de cierto punto de intoxicación? Es como instruir a alguien que conduzca responsablemente mientras vendándole los ojos. La responsabilidad individual tiene límites cuando las capacidades cognitivas necesarias para ejercerla han sido químicamente comprometidas. La industria del alcohol ha invertido miles de millones promoviendo este concepto de responsabilidad individual, precisamente porque desvía atención de su propia responsabilidad en crear y mantener mercados para una sustancia adictiva. Si los problemas relacionados con el alcohol son atribuibles exclusivamente a usuarios irresponsables que no pueden manejar su bebida, entonces la industria queda exonerada de cualquier culpabilidad por las consecuencias predecibles de sus productos. Esta es la misma estrategia empleada por la industria tabacalera durante décadas: culpar a fumadores individuales por su elección de fumar, mientras simultáneamente diseñando productos para maximizar adicción y dirigiendo marketing hacia poblaciones vulnerables. La realidad incómoda es que no existe una manera completamente responsable de consumir una sustancia neurotóxica adictiva. El concepto es una contradicción de términos diseñada para permitir que la industria continúe obteniendo ganancias masivas, mientras transfiere todas las consecuencias negativas a consumidores individuales y sistemas de salud pública. La normalización del alcohol como mecanismo de afrontamiento femenino representa una evolución particularmente preocupante en las últimas décadas. La mamá del vino, esa figura cultural celebrada en memes, grupos de redes sociales y mercancías, ejemplifica cómo el marketing ha capturado y monetizado el estrés genuino y la falta de apoyo que enfrentan muchas madres contemporáneas, transformando el agotamiento en oportunidad comercial. El vino es como cinta adhesiva para mamás. Arregla todo. Mamá necesita tiempo con el vino. Estoy teniendo un día de mamá. Necesito vino de mamá. Estas frases, impresas en tazas, camisetas y letreros decorativos, normalizan la dependencia del alcohol para manejar las demandas de la maternidad, con una ligereza que oculta dinámicas oscuras. Lo que se presenta como empoderamiento femenino, mujeres reclamando tiempo para sí mismas, es en realidad la comercialización de su agotamiento y la promoción de una estrategia de afrontamiento que exacerbará los problemas que pretende aliviar. Las mujeres metabolizan el alcohol menos eficientemente que los hombres, debido a diferencias en composición corporal y niveles de enzimas hepáticas, haciéndolas más vulnerables a daño hepático y desarrollar dependencia más rápidamente. El riesgo de cáncer de mama, ya significativo, aumenta incluso con consumo moderado, y para madres que beben regularmente para relajarse, están modelando para sus hijos el uso de sustancias como respuesta primaria al estrés, estableciendo patrones que probablemente replicarán. La pregunta que esta cultura del vino de mamá debería provocar, pero que raramente se formula, es por qué las estructuras sociales contemporáneas generan niveles de estrés maternal que requieren sedación química regular. ¿Por qué, en lugar de abordar la falta de apoyo social, la distribución inequitativa del trabajo doméstico, la ausencia de infraestructura de cuidado infantil accesible, la solución comercializada es una botella de vino? La respuesta es que transformar problemas estructurales en soluciones de consumo individual es infinitamente más rentable y políticamente más fácil que implementar reformas sociales genuinas. La celebración cultural de la intoxicación como experiencia cumbre, particularmente entre jóvenes, revela cómo el alcohol ha colonizado espacios psicológicos que anteriormente eran ocupados por rituales de significado más profundo. Las borracheras de 21 cumpleaños, los viajes de graduación dedicados a beber hasta la inconsciencia, las culturas de fraternidades y hermandades construidas alrededor del consumo extremo. Todos estos fenómenos se presentan como diversión inocente, ritos de paso necesarios en el camino hacia la adultez. Pero ¿qué tipo de adultez se está iniciando mediante la autointoxicación masiva? ¿Qué aprendizaje significativo sobre responsabilidad
comunidad o identidad se transmite mediante episodios de amnesia alcohólica, vómitos públicos, y comportamientos de los que posteriormente hay que pedir disculpas. Las sociedades tradicionales tenían rituales de iniciación, que frecuentemente involucraban desafío físico, aislamiento, ayuno o uso ceremonial de plantas psicoactivas, pero estos rituales estaban estructurados por mayores, cargados de significado simbólico, y destinados a marcar transformación genuina de estatus social. La intoxicación contemporánea carece de este marco, es consumo sin contenido, transgresión sin trascendencia, riesgo sin recompensa significativa. Los jóvenes emergen de estas experiencias, no transformados sino dañados, con memorias borrosas de comportamientos vergonzosos, y en los casos más severos, con traumas de experiencias de vulnerabilidad extrema, que no deberían haber ocurrido. La tragedia es que muchos de estos jóvenes están buscando genuinamente experiencias de conexión profunda, de pertenencia, de intensidad que rompa la monotonía de existencias, cada vez más mediadas digitalmente y atomizadas socialmente. Pero el alcohol, lejos de proporcionar esta conexión, la simula mientras simultáneamente la imposibilita. La verdadera intimidad requiere presencia, vulnerabilidad consciente y reciprocidad emocional, precisamente las capacidades que la intoxicación destruye. La relación entre alcohol y masculinidad tóxica constituye otro territorio, donde la sustancia amplifica patologías culturales preexistentes. La capacidad de aguantar la bebida se presenta como marca de virilidad, mientras que rechazar alcohol se interpreta como debilidad. Los espacios de socialización masculina, desde bares deportivos hasta eventos corporativos, están estructurados alrededor del consumo de alcohol, de formas que hacen que la participación sin beber sea socialmente costosa. Esta asociación entre alcohol y masculinidad opera en múltiples registros. El alcohol como facilitador de camaradería masculina, a través de rituales compartidos de transgresión, como amortiguador, que permite expresión emocional, que de otro modo sería codificada como inapropiadamente femenina, como lubricante social que facilita jerarquías de dominación, mediante competencias de consumo. Pero esta masculinidad construida alrededor del alcohol es fundamentalmente frágil y destructiva. Los hombres tienen tasas significativamente más altas de alcoholismo que las mujeres, mueren más jóvenes de enfermedades relacionadas con el alcohol, y cometen la vasta mayoría de violencia bajo influencia alcohólica. La supresión de vulnerabilidad emocional que caracteriza la masculinidad hegemónica hace que muchos hombres carezcan de estrategias de afrontamiento saludables para el estrés, el dolor o el trauma, convirtiendo al alcohol en una de las pocas salidas aceptables para el malestar emocional. Este patrón es perpetuado generacionalmente. Padres que beben para evitar sentimientos crían hijos que aprenden que la supresión emocional, mediante sustancias, es comportamiento masculino apropiado. Romper este patrón requiere no solo educación sobre alcohol, sino de construcción fundamental de nociones tóxicas de masculinidad, que equiparan estoicismo con fortaleza y vulnerabilidad con debilidad. Quizás lo más perturbador sobre la relación colectiva de la humanidad con el alcohol es que funciona como síntoma de una disfunción social mucho más profunda. La incapacidad de las estructuras contemporáneas de proporcionar vidas genuinamente satisfactorias, significativas y soportables sin anestesia química. El hecho de que tantas personas sientan que necesitan alterar su conciencia regularmente para tolerar sus existencias plantea preguntas inquietantes sobre la calidad de esas existencias. ¿Qué dice sobre el trabajo moderno? Que millones lo encuentran tan alienante que requieren intoxicación regular para soportar la semana. ¿Qué revela sobre las relaciones contemporáneas que tantas personas sientan que necesitan lubricación química para conectarse con otros humanos? ¿Qué sugiere sobre las sociedades que han construido que la búsqueda de olvido temporal sea tan universal? El alcohol no creó estos problemas, simplemente proporciona una solución falsa, que permite que persistan sin abordarse. Es anestesia, que permite la continuación de condiciones que de otro modo serían intolerables, y esta es quizás su función social más insidiosa. No es que facilite la conexión o el placer genuinos, sino que permite suficiente adormecimiento del dolor, para que sistemas disfuncionales se reproduzcan sin generar suficiente resistencia para forzar cambio fundamental. El alcohol es el opio de las masas contemporáneas, no en el sentido de distracción religiosa que Marx criticaba, sino como anestésico literal que amortigua el sufrimiento producido por estructuras socioeconómicas que priorizan productividad y ganancia sobre bienestar humano, permitiendo que las personas continúen funcionando,
consumiendo y produciendo a pesar del vacío existencial que muchas experimentan en sus vidas diarias. La pregunta que emerge de esta cascada de transformaciones moleculares y consecuencias existenciales no es simplemente por qué las personas beben, sino por qué continúan bebiendo incluso cuando conocen el precio. La respuesta no reside enteramente en la adicción química, aunque ésta ciertamente juega su rol, sino en algo más fundamental sobre la condición humana, la dificultad de habitar plenamente el presente sin modificación, la conciencia humana, esa capacidad extraordinaria de autorreflexión que nos distingue de otras especies, viene con un costo que raramente se articula, la capacidad de anticipar nuestra propia muerte, de rumiar sobre errores pasados, de imaginar futuros aterradores, de comparar nuestras vidas con posibilidades no realizadas. Esta conciencia expandida genera una forma de ansiedad existencial que es estructural a la experiencia humana, no patológica sino inherente a estar despierto a la totalidad de nuestra situación. El alcohol ofrece respiro temporal de esta carga de conciencia. En la intoxicación moderada, el diálogo interno crítico se suaviza, las preocupaciones sobre el futuro pierden urgencia, la autoconciencia que inhibe la expresión espontánea se relaja. Estos efectos no son ilusiones completamente vacías, representan estados genuinos de conciencia alterada, donde ciertas dimensiones de la experiencia se vuelven temporalmente inaccesibles. El problema, por supuesto, es que estos estados se obtienen mediante supresión de funciones cerebrales superiores en lugar de través de cultivo de capacidades de presencia y aceptación. Es el atajo que evita el trabajo difícil de desarrollar recursos psicológicos genuinos para habitar la existencia con ecuanimidad. Las tradiciones contemplativas de diversas culturas han reconocido durante milenios que la conciencia ordinaria no modificada puede ser fuente de sufrimiento, y han desarrollado tecnologías sofisticadas, meditación, oración contemplativa, prácticas de presencia, destinadas a transformar la relación con la experiencia sin recurrir a sustancias externas. Estas prácticas requieren esfuerzo sostenido, disciplina, y frecuentemente atravesar periodos de incomodidad intensa antes de que emerjan sus beneficios. El alcohol ofrece el atractivo de la gratificación inmediata. Minutos después del consumo, la ansiedad disminuye, la inhibición se reduce, la sensación de relajación emerge, pero esta es la diferencia crucial. Las prácticas contemplativas desarrollan capacidades que persisten y se fortalecen con el tiempo, expandiendo la ventana de tolerancia para la experiencia difícil y cultivando estados de bienestar que no dependen de condiciones externas. El alcohol proporciona estados temporales que requieren renovación constante mediante consumo adicional, y que con el tiempo demandan dosis crecientes para producir efectos decrecientes, mientras simultáneamente erosionan la capacidad basal de regular estados internos sin asistencia química. Es la diferencia entre aprender a nadar y aferrarse a un salvavidas, que lentamente se desinfla. Las sociedades modernas, con su énfasis en soluciones rápidas, consumo individual y tecnologías de modificación inmediata, han perdido en gran medida la transmisión de estas prácticas contemplativas tradicionales. En su ausencia, el alcohol llena un vacío, proporcionando modificación de conciencia accesible y culturalmente sancionada, pero a un costo que solo se hace aparente cuando el daño acumulado se vuelve innegable. La soledad epidémica de las sociedades contemporáneas representa otro factor que impulsa el consumo de alcohol, de formas que merecen mayor atención. A pesar de la hiperconectividad digital, o quizás debido a ella, más personas que nunca reportan sentirse profundamente solas, carentes de conexiones significativas, parte de comunidades superficiales, que no proporcionan el tipo de pertenencia profunda que los humanos evolucionaron necesitando. El alcohol ha llenado históricamente roles sociales importantes, las tabernas y bares como terceros lugares, donde extraños pueden conversar, el compartir bebidas como ritual de hospitalidad y confianza, el consumo grupal como actividad que genera sentido de ocasión compartida. Pero esta función social del alcohol opera mediante una ironía cruel. La sustancia que se consume para facilitar conexión deteriora las capacidades precisas necesarias para intimidad genuina, la presencia auténtica, la escucha profunda, la vulnerabilidad emocional, la reciprocidad atenta. Todas estas requieren facultades cognitivas y emocionales que la intoxicación compromete. Las amistades, formadas primariamente en contextos de consumo, frecuentemente carecen de sustancia. Son relaciones que dependen del contexto de intoxicación compartida,
y que raramente se traducen en apoyo genuino durante crisis o dificultades. Las personas pueden pasar años frecuentando los mismos espacios de bebida con las mismas personas sin desarrollar jamás el tipo de intimidad que caracteriza la amistad profunda. El alcohol simula conexión mientras socava las condiciones para su desarrollo real, dejando a las personas atrapadas en patrones de interacción social superficial que paradójicamente intensifican la soledad subyacente que motiva la búsqueda de conexión en primer lugar. La dimensión temporal del daño causado por el alcohol merece contemplación especial, porque opera en escalas que desafían la cognición humana ordinaria. Los seres humanos están extraordinariamente mal equipados para evaluar riesgos que se acumulan gradualmente durante décadas. Nuestra cognición evolucionó para responder a amenazas inmediatas, el depredador en el arbusto, no para calcular probabilidades de enfermedad que emergerá en 20 años, como resultado de pequeñas exposiciones repetidas. Esta asimetría temporal entre gratificación inmediata y consecuencia diferida crea una trampa cognitiva, donde el cálculo racional favorece sistemáticamente el presente sobre el futuro. Cada bebida individual, considerada aisladamente, causa daño mensurable pero pequeño, insuficiente para generar preocupación inmediata. Es solo la acumulación de miles de estas exposiciones durante décadas, lo que produce las consecuencias devastadoras documentadas por la ciencia. Pero los humanos no experimentamos nuestras vidas como acumulación estadística de exposiciones, las vivimos como secuencia de momentos presentes, cada uno pareciendo insignificante en aislamiento. Esta es la razón por la cual la educación sobre riesgos a largo plazo es notablemente inefectiva para modificar comportamiento, no porque las personas no entiendan intelectualmente la información, sino porque el entendimiento intelectual de probabilidades futuras ejerce influencia trivial sobre decisiones en el presente cargado emocionalmente. La persona que bebe para aliviar estrés después de un día difícil no está haciendo un cálculo consciente donde pesa el alivio inmediato contra el incremento de riesgo de cirrosis en 2 décadas. Está respondiendo a la urgencia del malestar presente con la herramienta de alivio más inmediatamente disponible. Esta realidad plantea preguntas profundas sobre autonomía y responsabilidad individual en contextos donde las capacidades de autodeterminación están estructuralmente comprometidas. La filosofía liberal clásica asume agentes racionales, capaces de evaluar información y tomar decisiones que maximicen su bienestar a largo plazo. Pero la neurociencia de la adicción y la psicología del descuento temporal revelan que esta imagen del agente racional es dramáticamente incompleta. Las personas no son consistentemente racionales, son seres con sistemas múltiples de procesamiento, que frecuentemente entran en conflicto, donde impulsos generados por circuitos evolutivamente antiguos, orientados a recompensa inmediata, compiten con evaluaciones corticales sobre consecuencias a largo plazo, y donde los impulsos ganan la mayoría de las veces, especialmente bajo condiciones de estrés, agotamiento o exposición a señales contextualmente asociadas con recompensa. Reconocer estas limitaciones no implica eliminar la responsabilidad individual, pero sí sugiere que las aproximaciones basadas exclusivamente en elección individual y fuerza de voluntad están destinadas a fracasar para proporciones significativas de la población. Las estructuras sociales que colocan sustancias adictivas en disponibilidad ubicua, las comercializan agresivamente, las integran en rituales sociales, y luego responsabilizan completamente a individuos por las consecuencias de su consumo, están construyendo entornos que garantizan daño masivo predecible. Sería como llenar una ciudad con casinos, bombardear a los residentes con publicidad de apuestas, estructurar eventos sociales alrededor del juego, y luego declarar que los problemas de ludopatía son exclusivamente fallas de carácter individual. La posibilidad de sociedades que mantengan relaciones fundamentalmente diferentes con el alcohol, o con sustancias alteradoras de conciencia en general, requiere imaginación de alternativas, que actualmente parecen utópicas o ingenuas. ¿Cómo sería una cultura donde la modificación de conciencia fuera buscada no mediante supresión química de funciones superiores, sino mediante cultivo de estados de conciencia expandida, a través de prácticas contemplativas, música, danza, conexión con la naturaleza, comunidad ritual? ¿Cómo serían estructuras sociales que proporcionaran suficiente significado, conexión y apoyo que las personas no sintieran necesidad compulsiva de anestesiar su experiencia ordinaria? Estas preguntas no son meramente especulativas. Hay sociedades contemporáneas y comunidades históricas que han mantenido relaciones con sustancias psicoactivas radicalmente diferentes de las normas occidentales contemporáneas. Algunas culturas indígenas han utilizado plantas psicoactivas dentro de marcos ceremoniales cuidadosamente estructurados,
que minimizan daño y maximizan beneficio terapéutico o espiritual. Algunas comunidades religiosas mantienen abstinencia completa de alcohol sin generar patologías sustitutivas, proporcionando en su lugar estructuras alternativas de significado y pertenencia. Estos ejemplos demuestran que la relación contemporánea occidental con el alcohol no es inevitable o natural, sino cultural y contingente. Sin embargo, la transición desde las configuraciones actuales hacia alternativas más saludables enfrenta obstáculos formidables: inercia cultural masiva, intereses económicos enormes, ausencia de infraestructura para prácticas alternativas, y quizás más fundamentalmente, falta de voluntad colectiva para confrontar honestamente el rol que el alcohol juega en permitir la continuación de estructuras sociales que generan niveles insostenibles de estrés, alienación y sufrimiento. La relación con el alcohol también revela algo sobre la relación humana más amplia con el placer, el sufrimiento y la búsqueda de estados óptimos de conciencia. La filosofía hedónica, que domina gran parte del pensamiento contemporáneo, asume que el objetivo de la vida es maximizar placer y minimizar dolor. Desde esta perspectiva, el alcohol es simplemente una tecnología más para lograr estos fines, no diferente en principio de la comida deliciosa, el entretenimiento o las vacaciones. Pero las tradiciones filosóficas más profundas, desde el budismo hasta el estoicismo, han argumentado que la búsqueda de placer hedónico, como fin último, es fundamentalmente insatisfactoria, porque el placer hedónico es transitorio, requiere estímulos crecientes para mantener el mismo nivel de satisfacción, y eventualmente conduce a estados de deseo insaciable, más que a satisfacción duradera. Estas tradiciones proponen en cambio formas de bienestar eudaimónico, satisfacción que emerge de vivir de acuerdo con valores, de desarrollar virtudes, de contribuir a propósitos que trascienden el yo individual. El alcohol proporciona placer hedónico transitorio, pero es notablemente incapaz de contribuir a bienestar eudaimónico. De hecho, típicamente lo socava al deteriorar la capacidad de actuar consistentemente con valores, de mantener disciplinas que desarrollan virtudes, de contribuir confiablemente a proyectos significativos. Esta distinción sugiere que parte del problema con el alcohol no es simplemente que cause daño físico, sino que orienta a las personas hacia formas de satisfacción que son inherentemente insostenibles, desviándolas de la búsqueda de formas de bienestar que podrían ser genuinamente duraderas. Existe también una dimensión de deshonestidad cultural sobre el alcohol que impregna desde conversaciones personales hasta políticas públicas. Las personas mienten sistemáticamente sobre cuánto beben, a sus médicos, a sus seres queridos, a sí mismas. Los profesionales de la salud frecuentemente fallan en preguntar sobre consumo de alcohol, o aceptan sin cuestionar respuestas que minimizan. Las políticas públicas establecen límites de consumo moderado, que se basan tanto en consideraciones políticas sobre lo que la población aceptará como en evidencia científica sobre lo que es realmente seguro. Esta deshonestidad no es principalmente maliciosa, sino defensiva, motivada por el reconocimiento incómodo de que la evaluación honesta del propio consumo, o del consumo, socialmente normativo, revelaría patrones problemáticos que requerirían cambios que pocos están dispuestos a hacer. Es más fácil mantener la ficción de que unas copas con la cena, o cerveza con amigos los fines de semana son comportamientos completamente benignos que confrontar la evidencia de que incluso estos patrones incrementan riesgos mensurables. Esta deshonestidad colectiva crea un entorno informacional distorsionado donde la mayoría de las personas subestiman tanto su propio consumo como el consumo normativo, llevando a calibraciones incorrectas de lo que constituye uso problemático. Cuando todos están minimizando, el consumo que debería generar preocupación parece normal en comparación. La cuestión del alcohol finalmente converge con preguntas más amplias sobre qué tipo de vida vale la pena vivir y qué tipo de sociedad vale la pena construir. Una vida vivida en perpetua búsqueda de modificación química de estados internos es una vida que implícitamente rechaza la suficiencia de la experiencia ordinaria no modificada. Sugiere que la conciencia normal es deficiente, que requiere mejora externa, que no puede proporcionar satisfacción adecuada sin intervención. Esta actitud tiene consecuencias que se extienden más allá del alcohol, hacia la relación general con la experiencia, la incapacidad de tolerar aburrimiento sin estimulación constante, la dificultad de estar presente sin distracción digital, la búsqueda perpetua de la próxima compra, experiencia o relación que finalmente proporcionará la satisfacción que las anteriores no lograron. El alcohol es solo una manifestación de un patrón más amplio de externalización de la regulación emocional, donde se buscan soluciones externas
para estados internos en lugar de desarrollar capacidades internas robustas. Las sociedades que han normalizado esta externalización producen individuos cada vez más dependientes de inputs externos para mantener equilibrio psicológico básico, cada vez menos capaces de generar estados de bienestar desde recursos internos. Esta es una forma de fragilidad existencial que tiene consecuencias, no solo para individuos, sino para la capacidad colectiva de responder a crisis, mantener comunidades resilientes y cultivar las virtudes de paciencia, perseverancia y presencia que las transiciones difíciles requieren. Y así, la ciencia del alcohol ilumina, no solo moléculas y mecanismos, sino la condición humana en su complejidad desconcertante. Criaturas capaces de entendimiento extraordinario, que utilizan ese entendimiento para racionalizar comportamientos autodestructivos, seres sociales, que buscan conexión mediante sustancias que la imposibilitan, agentes que valoran la autonomía, mientras construyen dependencias que la erosionan. El alcohol cambia el cuerpo y el cerebro, exactamente como los estudios documentan, pero estas transformaciones biológicas ocurren dentro de vidas que buscan significado, alivio, conexión, trascendencia, y que en ausencia de caminos genuinos hacia estos fines, se conforman con simulacros químicos que proporcionan facsímiles transitorios, a costos que solo se reconocen cuando la acumulación de daño se vuelve inescapable, cuando los años de modificación molecular se manifiestan como órganos fallando, relaciones destruidas, oportunidades perdidas, y la pregunta que finalmente emerge, no es por qué duele dejar de beber, sino cómo fue posible pasar tanto tiempo sin cuestionar por qué parecía necesario en primer lugar. La tragedia del alcohol no reside en su existencia como sustancia, sino en lo que su omnipresencia revela sobre las sociedades que lo han convertido en pilar estructural de la vida social. Es un espejo que refleja una civilización incapaz de crear espacios de celebración sin intoxicación, incapaz de facilitar intimidad sin desinhibición química, incapaz de proporcionar alivio del estrés sin sedación farmacológica. Esta dependencia colectiva no es accidental ni inevitable. Es el resultado de elecciones acumuladas durante generaciones sobre cómo estructurar el trabajo, la comunidad, el ocio y el significado. Las sociedades preindustriales, con todas sus limitaciones y crueldades, mantenían ritmos de vida que incluían periodos regulares de descanso genuino, celebraciones comunales arraigadas en ciclos estacionales y religiosos, estructuras de parentesco extendido que proporcionaban apoyo durante crisis. La modernidad industrial y posindustrial ha erosionado sistemáticamente estas estructuras sin reemplazarlas adecuadamente, creando poblaciones atomizadas que trabajan en exceso, socialmente aisladas, espiritualmente empobrecidas y crónicamente estresadas. En este contexto, el alcohol no es una desviación patológica, sino una respuesta adaptativa, aunque destructiva, a condiciones que de otro modo serían insoportables. Es el síntoma que permite ignorar la enfermedad subyacente. La pregunta de qué reemplazaría al alcohol si las personas dejaran de beber colectivamente es inquietante, precisamente porque expone el vacío que la sustancia llena. ¿Con qué llenarían las personas las horas que actualmente dedican a bares y consumo social? ¿Cómo marcarían transiciones entre trabajo y descanso sin el ritual de tomar algo? ¿Cómo navegarían la incomodidad de primeras citas o reuniones sociales sin el amortiguador de la intoxicación leve? ¿Cómo procesarían el estrés acumulado de semanas laborales que demandan más de lo que el sistema nervioso humano puede sostener sin colapso? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles, porque el alcohol ha colonizado territorios psicosociales que deberían estar ocupados por prácticas más saludables: conversación genuina, juego, creatividad, movimiento, contemplación, conexión con la naturaleza, participación en comunidades de propósito compartido. Pero estas alternativas requieren infraestructura cultural, temporal y física que las sociedades contemporáneas han permitido que se atrofie. Los espacios públicos han sido privatizados o comercializados. El tiempo libre ha sido fragmentado por demandas laborales que sangran en todas las horas del día, mediante conectividad digital. Las habilidades de conversación, juego y presencia contemplativa no son enseñadas ni valoradas. En ausencia de estas alternativas, el alcohol permanece como la opción predeterminada, el camino de menor resistencia hacia algo que se parece a la relajación, la conexión o la celebración, aunque sea solo su simulacro empobrecido. La dimensión intergeneracional del alcoholismo contiene lecciones particularmente dolorosas sobre la transmisión de trauma y patrones disfuncionales. Los hijos de alcohólicos crecen con una comprensión visceral de los daños que el alcohol inflige
y sin embargo, una proporción significativa desarrolla sus propios problemas con la sustancia. Esta aparente paradoja se explica mediante múltiples mecanismos: vulnerabilidad genética heredada, modelado conductual de uso de sustancias como estrategia de afrontamiento, patrones de apego desorganizado que dificultan la regulación emocional, normalización de caos, imprevisibilidad, que hace difícil reconocer relaciones saludables. Pero existe también una dimensión más sutil. El trauma de crecer con un padre alcohólico crea formas de dolor emocional que buscan alivio, y el alcohol ofrece ese alivio mediante los mismos mecanismos que destruyeron al padre. Es la crueldad de la farmacología, que la sustancia que causa el dolor también puede, temporalmente, aliviarlo. Los hijos de alcohólicos frecuentemente juran que nunca beberán como sus padres, y muchos mantienen esta promesa, pero algunos descubren que el alivio que el alcohol proporciona es demasiado poderoso para resistir cuando enfrentan su propio dolor acumulado. La transmisión intergeneracional no es inevitable. Muchas personas rompen el ciclo, pero requiere trabajo consciente extraordinario, terapia para procesar trauma, desarrollo de habilidades de afrontamiento saludables, construcción de redes de apoyo, y frecuentemente periodos de confrontar el dolor, sin anestesia, que son extraordinariamente difíciles. La sociedad ofrece poco apoyo estructural para este trabajo de sanación. Se espera que las personas lo naveguen individualmente, con recursos privados, mientras simultáneamente mantienen empleo, relaciones y funcionalidad básica. La relación entre alcohol y creatividad merece reconsideración más matizada que la simple desmitificación. Si bien es cierto que el alcohol no mejora las capacidades cognitivas necesarias para trabajo creativo de calidad, sí puede afectar estados psicológicos de formas que algunos artistas encuentran valiosas: la reducción de autocrítica excesiva, la atenuación del miedo al juicio, la voluntad incrementada de explorar ideas que la mente sobria censuraría prematuramente. Estos efectos pueden, en ciertos contextos y dosis, facilitar fases exploratorias del proceso creativo. El problema no es que artistas estén completamente equivocados sobre su experiencia subjetiva, sino que confunden la fase exploratoria con el proceso completo y no reconocen los costos acumulados. La creatividad genuina requiere tanto divergencia, generar muchas posibilidades, como convergencia, seleccionar y refinar las mejores. El alcohol puede facilitar divergencia superficial, pero deteriora la convergencia que transforma ideas crudas en trabajos pulidos. Más fundamentalmente, los patrones de consumo que comienzan como exploración ocasional frecuentemente evolucionan hacia dependencia que consume las energías vitales necesarias para cualquier trabajo sostenido. La lista de talentos artísticos que produjeron obras maestras tempranas y luego fueron consumidos por el alcoholismo no demuestra que el alcohol facilita la creatividad. Demuestra que incluso el talento extraordinario no es inmune a la neurobiología de la adicción. Lo que podría haber producido un artista en décadas adicionales de vida sobria es una pérdida que nunca puede calcularse, pero que ciertamente excede cualquier beneficio que el alcohol proporcionó. La romantización del artista alcohólico hace un daño incalculable al sugerir a generaciones de jóvenes creativos que el sufrimiento autoinducido es necesario o noble, cuando en realidad es solo trágico. La cuestión de la prohibición versus legalización regulada del alcohol ilustra los límites de las intervenciones de políticas públicas cuando confrontan prácticas culturales profundamente arraigadas. La prohibición estadounidense de 1920-1933 es frecuentemente citada como demostración definitiva del fracaso de la prohibición, pero esta lectura es excesivamente simplista. La prohibición sí redujo el consumo per cápita y las muertes relacionadas con el alcohol, particularmente cirrosis hepática, durante su vigencia. Los problemas no fueron que la prohibición no funcionara en términos de reducir consumo, sino que generó consecuencias no deseadas: mercados criminales, violencia relacionada con el tráfico ilegal, envenenamiento por alcohol adulterado, que fueron consideradas peores que los problemas que intentaba resolver, y que la prohibición era políticamente insostenible en una sociedad donde el consumo de alcohol estaba profundamente integrado en prácticas culturales de grupos mayoritarios con poder político. La lección no es que regular sustancias mediante prohibición es imposible. Muchos países mantienen prohibiciones de otras drogas, con grados variables de aplicación, sino que prohibir sustancias ampliamente deseadas por poblaciones mayoritarias, poderosas, genera costos políticos y sociales que las democracias liberales
encuentran intolerables. Esto sugiere que las políticas sobre alcohol están limitadas, no por consideraciones de salud pública, sino por voluntad política, que a su vez está determinada por cuán normalizado está el consumo y cuán poderosos son los intereses que se benefician de él. Las políticas, que podrían reducir significativamente el daño relacionado con el alcohol, impuestos sustancialmente incrementados, restricciones severas en disponibilidad y marketing, límites más bajos de concentración de alcohol en sangre para conducir, son técnicamente factibles y basadas en evidencia, pero políticamente difíciles de implementar precisamente porque el alcohol es tan normal que regular agresivamente su consumo se siente como regulación de la vida ordinaria misma. La noción de beber moderado, como objetivo sensato de políticas de salud pública, merece escrutinio crítico, más allá de los debates sobre si existe un nivel seguro de consumo, incluso si aceptamos que pequeñas cantidades de alcohol presentan riesgos individuales pequeños. La promoción del consumo moderado, como norma social, tiene consecuencias poblacionales que son problemáticas. Normalizar el consumo regular, aunque sea en cantidades modestas, mantiene el alcohol como práctica cultural central, exponiendo continuamente a poblaciones vulnerables, y creando el contexto en el cual la escalada hacia consumo problemático es un deslizamiento gradual más que un salto discreto. No existe una línea clara entre bebedor moderado y bebedor problemático. Existe un espectro continuo, donde las mismas fuerzas, disponibilidad, presión social, estrés, vulnerabilidad genética, operan en todos los niveles de consumo. La persona que bebe moderadamente, durante años, puede frente a crisis vital, incrementar el consumo y encontrarse deslizándose hacia dependencia, sin haber cruzado conscientemente ningún umbral. Los mensajes de salud pública que enfatizan el consumo moderado, como objetivo implícitamente validan el alcohol como parte normal de la vida, potencialmente haciendo más difícil que personas vulnerables reconozcan sus patrones como problemáticos. La alternativa, promover la abstinencia como opción perfectamente normal y respetable, enfrenta resistencia cultural precisamente porque desafía la normalización del alcohol, y requiere que las personas confronten por qué sienten que necesitan beber en contextos sociales. Esta resistencia en sí misma es reveladora. Si el alcohol fuera verdaderamente una elección trivial sin significado profundo, la opción de abstinencia no provocaría defensividad ni requeriría justificación. La experiencia de abstinencia a largo plazo, después de años de consumo habitual, revela dimensiones de la relación con el alcohol, que no son evidentes mientras se continúa bebiendo. Muchas personas que dejan el alcohol describen un periodo inicial de meses, donde la vida parece más difícil, más aburrida, más estresante. Los eventos sociales son incómodos, las celebraciones carecen de algo, el estrés se siente más intenso, las noches son más largas. Este periodo es frecuentemente citado como evidencia de que el alcohol funciona, que genuinamente mejora la vida, pero quienes persisten más allá de esta fase inicial frecuentemente reportan algo sorprendente. La vida no solo regresa a la línea base previa, sino que mejora en dimensiones que no anticiparon. El sueño se vuelve genuinamente reparador por primera vez en años. Los niveles de energía se estabilizan, la claridad mental mejora, las emociones, aunque a veces intensas, se vuelven más manejables y menos caóticas. Las relaciones se profundizan a medida que la presencia genuina reemplaza la interacción superficial de la intoxicación. Emerge tiempo para actividades que durante años fueron desplazadas por el consumo y la recuperación de sus efectos. Muchos describen una sensación de despertar de un estado que no reconocían como aturdimiento hasta que se disipó. Esta experiencia sugiere que el consumo habitual crea un estado alterado que se normaliza como línea base, y que solo al salir de él se hace evidente cuánto deteriora la experiencia ordinaria. El alcohol no tanto mejora la vida cuanto crea déficits que su consumo continuo parcialmente alivia, manteniendo a las personas atrapadas en un estado que es inferior a lo que sería posible sin él, pero que se siente como normal porque no tienen punto de comparación reciente. Las sociedades futuras mirarán hacia atrás en la relación contemporánea con el alcohol con perplejidad o horror similar a cómo ahora vemos prácticas históricas que parecían normales a sus contemporáneos, pero que reconocemos como profundamente dañinas: la sangría médica, el uso de mercurio como medicina, el tabaquismo durante el embarazo. Todas estas prácticas fueron defendidas por profesionales respetables y aceptadas culturalmente, hasta que la evidencia de daño se volvió innegable y la voluntad política para cambiar finalmente emergió. El alcohol probablemente seguirá una trayectoria similar, aunque la escala temporal es incierta.
La evidencia de daño ya es innegable para cualquiera dispuesto a examinarla honestamente. Lo que falta es la voluntad colectiva para actuar sobre esa evidencia, voluntad que requeriría no solo cambios de política, sino transformación cultural profunda en cómo las sociedades estructuran el trabajo, el ocio, la comunidad y la búsqueda de significado. Esta transformación puede parecer imposiblemente utópica desde la perspectiva presente, pero las transformaciones culturales pueden ocurrir más rápidamente de lo que parece, cuando múltiples presiones convergen. El tabaquismo, ubicuo y culturalmente aceptado hace apenas 3 generaciones, ha sido dramáticamente reducido en muchas sociedades mediante combinación de educación pública, regulación, cambio de normas sociales y desarrollo de identidades alternativas, que no incluyen fumar. Una transformación similar respecto al alcohol es concebible, aunque enfrentará resistencias mayores debido a lo profundamente entrelazado que está con rituales sociales fundamentales. Pero quizás la reflexión más inquietante es que incluso con pleno conocimiento de los mecanismos de daño, incluso con alternativas disponibles, incluso con reconocimiento de los costos individuales y sociales, el alcohol probablemente persistirá como práctica humana, porque responde a necesidades y anhelos que las estructuras sociales actuales no satisfacen adecuadamente. El deseo de alterar la conciencia, de escapar temporalmente de las limitaciones de la existencia ordinaria, de acceder a estados que se sienten más libres o expansivos que la experiencia sobria predeterminada. Este deseo parece fundamental en la psique humana, manifestándose en prácticamente todas las culturas, a través de la historia mediante diversas sustancias y prácticas. El problema no es el deseo mismo, sino los medios empleados para satisfacerlo. El alcohol es un medio particularmente torpe y destructivo. Logra alteración de conciencia mediante supresión de funciones cerebrales superiores, más que expansión de capacidades, pero tiene la ventaja de ser legal, accesible, culturalmente normalizado y de efectos inmediatos, hasta que las sociedades proporcionen alternativas genuinas, medios de modificación de conciencia que sean seguros, legales y efectivos, o hasta que estructuren la vida de formas que hagan menos urgente el deseo de escape, o hasta que cultiven capacidades contemplativas, que permitan a las personas acceder a estados alterados de conciencia sin sustancias externas. El alcohol mantendrá su atractivo a pesar de todo el conocimiento sobre sus daños. Esta no es una defensa del alcohol, sino reconocimiento de que erradicar su uso requiere no solo educar sobre riesgos, sino transformar las condiciones que hacen que sus riesgos parezcan un precio aceptable a pagar por los alivios efímeros que proporciona. La ciencia del alcohol, en su completitud devastadora, no solo documenta transformaciones moleculares, sino que ilumina la condición de seres conscientes atrapados entre conocimiento y compulsión, entre aspiraciones de autonomía y realidades de dependencia, entre capacidades de entendimiento extraordinario y vulnerabilidades que ese entendimiento frecuentemente no logra proteger. Cada molécula de etanol que cruza la barrera hematoencefálica aporta, no solo efectos farmacológicos, sino el peso de elecciones individuales y fracasos colectivos, anhelos legítimos satisfechos, mediante medios destructivos, sistemas sociales que generan sufrimiento y luego comercializan su anestesia. El alcohol cambia el cuerpo y el cerebro, pero estas transformaciones biológicas son síntomas de transformaciones más profundas, en cómo las sociedades humanas han organizado la existencia colectiva, que han priorizado, que han descuidado, y que han perdido en la traducción desde formas tradicionales de vida comunal hacia modernidades, que proporcionan abundancia material sin ofrecer proporcional nutrición para necesidades humanas de significado, pertenencia y formas de bienestar, que trascienden la mera ausencia de dolor, hasta que estas necesidades más profundas sean reconocidas y abordadas. El conocimiento sobre lo que el alcohol hace permanecerá curiosamente impotente, para alterar fundamentalmente lo que el alcohol significa, y por qué las personas continúan sosteniéndolo en sus manos, en sus fiestas, en sus penas, buscando en una molécula simples respuestas a preguntas que ninguna química puede resolver.